Buenos días a todos. Primero de todo, pues daros las gracias por vuestra asistencia a un webinar más. Bueno, ya sabéis que en Anatronic ya desde hace años hacemos hacemos un webinar cada 2 meses seleccionando distintas temáticas técnicas a nivel de electrónica. Y el webinar de hoy lo vamos a dedicar a gestión térmica. Em, el calor, como ya sabéis, es un enemigo oculto eh, que compromete nuestros diseños. Entonces, hoy queremos hablar de optimización de eficiencia térmica y, digamos, cómo tener estos parámetros en cuenta al inicio de cada uno de los proyectos. Son sistemas que solemos dejar para más adelante y luego a veces pues, es difícil implementar un diseño sobre una arquitectura ya terminada. Entonces, cuando trabajamos con potencia, pues estos son componentes críticos que van a necesitar tener cierto respaldo desde el principio del proyecto. La agenda de hoy contamos pues, con una pequeña introducción donde mi compañero Carlos, que es quien dará el webinar, que es nuestro ingeniero de aplicaciones y experto en soluciones térmicas y sistemas de disipación de calor sobre componentes electrónicos, pues estos desafíos térmicos a los que nos vamos enfrentando hoy en día, a medida también que los componentes de potencia cada vez generan más calor. Hablaremos de disipadores de aire, como siempre, perfiles de aluminio extrusionado, los clips, las aletas insertadas, etcétera, para posteriormente dar un salto tecnológico. Cuando la refrigeración por aire se nos queda corta, cuando conviene ya ir mirando sistemas más complejos y ya empezamos a hablar de refrigeración líquida pues a través de heat pipes, cool plates, etcétera. Hablaremos también de materiales y finalizaremos con algunos casos de éxito en sectores muy exigentes y dejaremos un apartado al final del todo para una sesión de ruegos y preguntas. Igualmente, ahora os escribir en el chat lo podéis encontrar abajo a la derecha, pues para daros las gracias, una pequeña introducción y ahí es donde nos podéis dejar todos los ruegos y preguntas que podáis tener que intentaremos solucionar al final del webinar. Así que nada, Carlos, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar, vamos a ver un repaso de distintas soluciones, ya no de productos estándares como tal, sino de las distintas tecnologías por las cuales vamos a poder conseguir soluciones que se puedan adaptar a todo tipo de aplicaciones a la hora de gestionar el calor, ¿vale? Porque entrando al problema, tenemos que tener en cuenta que al final, que en electrónica, sobre todo en la electrónica de potencia, cuando va circulando una determinada cantidad, digamos, de corriente eléctrica, siempre vamos a tener una pérdida, ¿no? Y que en este caso una pérdida de energía que se va digamos, a mostrar en forma de calor, ¿vale? Entonces, ¿qué problema vamos a tener aquí? Que estos componentes, que cada vez son más potentes, cada vez son más pequeños, van a generar más calor y de forma que su propio encapsulado, que su propia mecánica, su propia estructura no va a ser capaz de soportar ese calor, de forma que se puedan verse afectados a nivel de fiabilidad, de funcionalidad, etcétera, e incluso puedan estos mismos componentes romperse por exceder, ¿no?, el calor que pueden soportar. ¿Qué ocurre? Que al final podemos tener un par de componentes que se calienten mucho, pero bueno, son unos componentes muy contados, muy específicos y podemos ponerle algún pequeño disipador, pero vamos a tener el problema hoy día, sobre todo con las aplicaciones cada vez más potentes, cada vez con una mayor densidad de energía, ¿no? por espacios más pequeños, volúmenes más reducidos, sin posibilidad de aire, etcétera, en el cual ese calor empieza ya a afectar a toda la placa, y toda la placa se va calentando a sí misma, a otros componentes, etcétera, etcétera. De forma que, como digo, a nivel de fiabilidad los componentes empiezan a fallar, pero es que ya se puede romper lo que es la propia placa, se pueden romper los componentes. Aquí ya vamos a empezar a tener problemas de fiabilidad, de funcionalidad, ya sobre todo también de vida útil de lo que serían los componentes, los sistemas y las aplicaciones, porque el calor va a ir reduciendo
gravemente, ¿no?, la vida útil de todos estos componentes. Entonces aquí va a ser muy importante poder gestionar esas fuentes de calor, esos puntos donde vamos a obtener, digamos, donde se va a generar el calor, y poder de alguna manera disiparlo, poder sacarlo al exterior, ¿vale? Y así poder alargar la vida útil de los componentes y así como todo el tema de la funcionalidad, ¿vale? Entonces, aquí en este caso vamos a poder encontrar, como vamos a ir viendo a lo largo de las distintas transparencias, distintas soluciones, distintos enfoques tecnológicos, ¿vale? Pues podríamos llamarlo así, de cómo poder conseguir ese tipo de disipación que es muy importante, sobre todo en la industria moderna, porque como digo, componentes cada vez más potentes, pero sobre todo también el espacio, ¿vale? Vamos a tener cada vez más equipos más potentes en espacios más reducidos y después, sobre todo, podemos tener aplicaciones en las que el volumen va a ser un factor limitante a la hora de poder incorporar un disipador. Sí, podemos conseguir por un disipador de aire una solución, pero eso implicaría tener un volumen demasiado grande, lo que es el disipador físicamente hablando, que no me cabe en el espacio que tengo reservado para ello. Entonces aquí ya tendremos que empezar a valorar algunas soluciones que puedan solucionar ese problema de, bien sea usando aire, usando líquido o algún tipo de tecnología, digamos, de proceso de fabricación distinto a lo convencional, ¿vale? Y dentro de todas las soluciones vamos a hablar de distintos fabricantes, ¿vale? Soluciones de procesos de fabricación de distintos fabricantes, ¿vale? El primero de ellos, el fabricante Avid, bueno, en este caso Boyd, ¿vale? Fabricante americano, que en este caso tiene una sección enfocada a toda la parte de división térmica. Y aquí vamos a hablar de diseños, de fabricación y sobre todo también materiales y componentes accesorios como pueden ser ventiladores, pad térmicos, resinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, por otro lado, tenemos al fabricante italiano Priater, ¿vale? Que, como vamos a ver, también está metido en el diseño y fabricación tanto por refrigeración de aire como refrigeración líquida. Y aquí queremos hacer un pequeño inciso porque justo ya salió precisamente la semana pasada, una noticia en la cual ya Priater ha adquirido a otro fabricante, digamos, o asume la gestión de otro fabricante italiano también relacionado con la disipación. En este caso se llama Tecnoal, ¿vale? En este caso, esta unión, digamos, va a mejorar lo que sería pues, todo el proceso de fabricación, conocimiento, compartir los conocimientos técnicos entre una y otra, los recursos, así como la capacidad de producción. Y también una cosa muy importante, vamos a ver un nuevo proceso, digamos, de fabricación a la hora de realizar disipadores por aire, que va a ser un proceso que considero que va a ser bastante interesante, que va a poder ofrecer soluciones a problemas en los que, digamos, la complejidad a la hora de fabricar los disipadores, a la hora de poder plantear soluciones, perfiles un poco más específicos, un poco más complejos. Y aquí, con esta unión entre estos fabricantes, vamos a poder disponer ahora de una solución bastante interesante, como digo, y bastante personalizada y escalable para todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Y ya después, por último, tema de ventiladores. Aquí vamos a hablar también de Crown Thermal, un fabricante de Taiwán, en la que está centrado sobre todo en ventiladores, turbinas, así como sopladores, ¿no? Para todas estas aplicaciones en las que vamos a incorporar un disipador de aire con convección forzada, en la que vamos a usar ventiladores, pues vamos a ver un pequeño repaso simplemente de qué posibilidades vamos a poder encontrar también en este fabricante, ¿vale? Como digo, al final en la electrónica hoy día podemos tener una pequeña placa, una pequeña Raspberry en la cual le añadimos un pequeño disipador en el procesador, un pequeño disipador en o por ejemplo en tarjetas gráficas, en placas base, en la que poder enfriar algunos componentes, procesador, algunos condensadores, etcétera. Pero aquí, cuando hablamos en este webinar, sobre todo cuando hablamos de soluciones de disipación, hablamos sobre todo de electrónica de potencia. Electrónica de potencia que vamos a poder encontrar en aplicaciones muy conocidas ya por todos, aplicaciones de energía, industria, transporte, movilidad eléctrica, temas de cargadores, vehículos eléctricos, así como sistemas de radiodifusión. Al final todos tienen en común mucha energía, espacios, no siempre tenemos el mayor espacio disponible y mucha densidad de potencia en un espacio muy reducido. Entonces aquí es donde van a entrar en juego todas estas soluciones que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por los procesos de fabricación, digamos, más sencillos. Vamos a empezar por los de refrigeración por aire. Y en este caso, pues, el más sencillo y más conocido por todos y el que nos puede venir a la mente cuando pensamos en un disipador
de aire, ¿vale? Que serían los disipadores de aluminio extruido. Estos disipadores al final son de una solución muy sencilla, muy, digamos, fácil de trabajar, una relación de un coste bastante reducido en comparación con las versiones más exigentes y avanzadas, donde simplemente una barra de aluminio caliente la pasamos por un perfil con una forma determinada y podemos tener un disipador el cual vamos a ir cortando al largo necesario para poder incorporar directamente a la placa o a los componentes, ¿no?, que vamos a necesitar enfriar. Como digo, este tipo de disipadores son muy sencillos para cargas, para potencias bajas y medias, ¿vale? Y nos permiten también al final, con la facilidad de uso, poder obtener algunos perfiles también personalizados, además de perfiles estándar, pero después también permite, al estar trabajado, por ejemplo, en aluminio, poder después aportar una mejora en cuanto a la resistencia mecánica y después también podemos darle distintos tipos de acabado, ¿no?, a la superficie del disipador, temas de anodizado, Surtec, pinturas especiales para protegerlo del entorno, de las condiciones atmosféricas, por ejemplo, y poder aumentar la vida útil del disipador, que no se vea afectado óxido, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces, con estos son los primeros disipadores que a uno le puede venir a la mente a la hora de hablar de disipación por aire, ¿vale? Como vemos aquí, estos tipos de disipadores, ¿vale?, vamos a tener un pequeño problema, ¿no?, que es que no vamos a poder tener la altitud de las aletas, así como la densidad de aletas por superficie tan alta, ¿no?, como vamos a ir viendo en distintas transparencias, debido a que esa pieza de aluminio tiene que pasar por un perfil. Y claro, el perfil la pieza caliente sale por el perfil y puede doblarse las aletas, se pueden ver afectadas y entonces vamos a tener unas ciertas restricciones, ¿no?, a la hora de poder obtener un disipador de aluminio extruido. Entonces, en ese caso vamos a encontrar otro tipo de soluciones también, ¿vale? Muy relacionado con estos disipadores de aluminio extruido, los que son los perfiles de aluminio extruido para componentes concretos, ¿vale? En este caso, al igual que pasamos una pieza de aluminio por un perfil con una superficie plana, ¿no?, para poner sobre una placa, por ejemplo, o algunos componentes, puede ser necesario a veces refrigerar o enfriar algunos componentes discretos, como pueden ser algunos transistores, ¿no?, de orificio pasante, y para este caso también vamos a disponer de lo que son los distintos tipos de perfiles, así como los clips, ¿vale?, para poder encajar y poder presionar el disipador directamente a los componentes. Allí vamos a encontrar infinidad también de perfiles distintos, también un poco en función del tipo de componente, cuántos componentes, si va a tener un pequeño ventilador, etcétera. Y una parte también muy importante y muy destacable, ¿no?, que al final este tipo de soluciones, que es muy estándar, muy sencilla de incorporar a la placa, vamos, por ejemplo, a poder atornillar estos perfiles a lo que sería la PCB, pero también podemos cambiar lo que serían los tornillos por unos pines que van en el carril inferior, digamos, que va sobre la PCB, y serían unos pines soldables que directamente soldamos en la placa junto al transistor, por ejemplo, o a algún componente en concreto que necesite ser refrigerado. Entonces, le aportamos una mayor robustez mecánica a ese disipador que va a estar pegado, digamos, o soldado directamente a la PCB, ¿vale? Entonces, estas soluciones son las de perfil extruido, así más sencillo. Pero claro, como comentaba, si nos hacemos una idea, ¿no?, cómo es ese proceso de fabricación, ¿no?, en el cual presionamos esta barra de aluminio caliente a través de un perfil, nos podemos dar cuenta que eh, el perfil, digamos, que vamos a obtener no va a poder ser como, digamos, no va a poder tener cualquier perfil, cualquier dibujo, ¿no?, cualquier contorno que nosotros podamos necesitar, ¿vale? Vamos a tener una serie de limitaciones: el espesor, la distancia entre aletas, el largo de las aletas, orificios que puedan haber en el interior. Al final, como tenemos que presionar, el orificio en el molde no lo vamos a poder definir de forma sencilla, ¿vale? Y entonces aquí, y con la incorporación de Tecnoal a lo que sería, digamos, a la unión con Priater, entran en juego lo que serían los disipadores modulares de perfiles, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, aquí ya vemos un disipador, ¿vale? Es un disipador que está formado por perfiles de aluminio extruido, ¿vale? Vemos una solución, un contorno, ¿no?, una sección bastante compleja para lo que uno se puede imaginar con un disipador de aletas extruidas, pero en este caso, como vamos a ir viendo, van a ser soluciones modulares que va a permitirnos partir de
distintos perfiles de fabricación estándar y que va a tener la peculiaridad, digamos, que van a permitir enganchar un perfil con otro para ir formando lo que sería el disipador completo, para que después, mediante presión, encajonar todos los perfiles y, digamos, formar un disipador completo para este tipo de aplicaciones en las cuales vamos a decantarnos por el aire, ¿vale? Este tipo de disipadores están pensados o están, digamos, enfocados sobre todo a la convección forzada, es decir, donde vamos a tener un flujo de aire, ¿vale? No es simplemente la convección natural con el aire del entorno, sino aquí estamos hablando de ventiladores, turbinas, el propio movimiento a lo mejor de la aplicación en un tren, por ejemplo, que hacemos que el aire corra a través de su interior. Y como digo, vamos a poder obtener distintos contornos, distintos perfiles mucho más avanzados que lo que podíamos tener con el aluminio extruido de forma convencional en esos procesos de fabricación, ¿vale? Y cómo podemos comprobar, digamos, o cómo podemos llegar a este tipo de disipadores, pues como vemos aquí un poco en pantalla, a partir de unos perfiles que digamos que ya serían estándares, ¿vale? Aquí va a variar sobre todo lo que es el alto, ¿no? Un poco después también la forma y demás, pero partimos de lo que son perfiles estándares. Lo que vamos a ir consiguiendo es poder cortar al largo que necesitamos y después ir incorporando distintos perfiles a lo ancho, digamos, para ir formando el ancho o consiguiendo el ancho del disipador que necesitamos y después, mediante presión, por ejemplo, poder tener la solución ya completa. Como digo, podemos pasar de estos perfiles que vemos aquí a la izquierda, ya digamos, unos perfiles ya predefinidos de forma estándar, y como vemos en esta imagen, ya podemos ir jugando con distintos perfiles, con distintas configuraciones, de forma que nos permita obtener un disipador bastante más complejo, bastante más avanzado si lo comparamos con el de aluminio extruido convencional, en el cual ya después mecanizamos y, por ejemplo, incorporamos los distintos ventiladores directamente sobre este disipador, ¿vale? Esto con aluminio extruido con un perfil normal no podríamos conseguirlo, además de que en el caso de que se consiguiese ya lo que sería todo el proceso de fabricación, el tooling, la gestión digamos, a la hora de procesar el material, etcétera, se incrementa bastante los costes, como podemos imaginarnos, al partir de unos perfiles estándares muy sencillos, los cuales permiten ir enganchando uno con otro, vamos a reducir el coste del disipador si lo comparamos con esas soluciones, ¿vale? Y aquí vemos estas soluciones en las cuales podemos incorporar directamente los ventiladores, pero también vamos a poder tener pues, un disipador como el de aletas extruido que veíamos al principio, pero claro, en vez de tener un disipador a lo mejor de 50 centímetros de ancho, pues podemos ir partiendo de pequeños módulos, pequeños perfiles con varias aletas que a lo mejor midan 5 centímetros y directamente ir enganchando uno con otro hasta llegar a esos 50. Ya nos podemos imaginar la simplicidad a la hora de cómo la facilidad a la hora de formar este disipador si lo comparamos con el de 50 centímetros, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a poder obtener soluciones del ancho que el cliente necesite, del largo que el cliente necesite, pero mucho más sencillo a la hora de fabricar y sobre todo reduciendo también los costes porque agilizamos y facilitamos la fabricación de estos componentes, de estos disipadores, ¿vale? Esto nos va a llevar a que podemos tener perfiles, digamos, de grandes dimensiones soldados. Si antes, imaginémonos cómo sería fabricar con un perfil extruido, digamos, un disipador de este tamaño, pues la complejidad que podría tener a la hora de hacerlo. Si en este caso podemos disponer de distintos perfiles, los cuales vamos a ir enganchando unos con otros, y después encima mediante un proceso de soldadura por fricción, en el cual no vamos a incorporar ningún tipo de material, ni soldadura, ni nada, sino que en la propia CNC, con un cabezal especial, podemos soldar, ¿no?, de estos componentes, estos perfiles unos a otros, pues podemos ir formando un disipador de grandes dimensiones a partir de pequeños perfiles estándares y más eficientes económicamente hablando, ¿vale? Esto nos va a permitir también pues, conseguir geometrías más complejas, cosas, digamos, acabados más complejos a la hora de poder adaptarnos y mucha más personalización a la hora de poder incorporar a cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Estos serían, digamos, disipadores por aletas, digamos, perfiles de aletas presionados, digamos, diseño modular, podríamos llamarlo así. Pero también podemos disponer de lo que sería un diseño ya más convencional, un proceso más convencional para aplicaciones también de alta potencia, en el cual
en vez de partir de perfiles ya estándares, etcétera, directamente soldamos unas aletas, las aletas que necesitemos, en una placa de aluminio en el cual hacemos las distintas canalizaciones, insertamos las aletas y soldamos un proceso de soldadura. Soldamos todo el sistema, todo el conjunto, y en este caso, digamos que acabamos teniendo una única pieza, digamos, en cuanto a material, porque si pensamos con el anterior, son más sencillos. Hay que tener en cuenta también que son piezas al final que van pegadas, van presionadas una frente a otra, unas con otras, ¿vale? Que a lo mejor para aplicaciones no tan exigentes nos pueden servir, porque al final cuando vamos incorporando, pegando una pieza sobre otra, ahí tenemos un salto, una barrera térmica, digamos, y la disipación del calor de una a la otra no es exactamente, no es perfecta como si fuese su equivalente en una única pieza, ¿no?, de aluminio. Entonces, aquí también podemos conseguir ese tipo de soluciones, pero con aletas ya soldadas o pegadas. Y en el caso de que podamos necesitar, pues, aumentar el número de aletas, pero el espacio, el volumen, etcétera, nos lo impide y necesitamos incorporarlos por el otro lado, también vamos a poder incorporar estas aletas pegadas o soldadas tanto en una como en ambas caras, ¿vale? En este caso, como digo, para grandes volúmenes, en el cual pues, aprovechamos en el propio horno a la hora de soldar, pues incorporamos todos los disipadores, pues todas las piezas de una tacada, digamos, se soldarían y tendríamos todos los disipadores acabados y listos para ello. No tendríamos que estar gestionándolos uno a uno con ese procedimiento de soldadura manual, en el cual a través de una CNC tenemos que ir uno a uno soldando los disipadores como teníamos en los diseños modulares. ¿De acuerdo? Después, por otro lado, en cuanto a también refrigeración por aire, pero en este caso es una versión un poco más avanzada, podríamos llamarlo, porque aquí vamos a combinar un poco el aire con el líquido, ¿vale? En este caso hacemos uso de los heat pipes, ¿vale? En el cual lo que vamos a conseguir es trasladar el calor desde un origen, desde una fuente, hasta otra ubicación distinta, que puede ser el exterior o puede ser otro espacio en el cual podamos incorporar el disipador, porque a lo mejor pensemos, por ejemplo, en un disipador de un ordenador de sobremesa, en la CPU que tenemos en la placa base. Al final el procesador tenemos una superficie muy pequeñita, pero necesitamos un disipador muy grande para todo el calor que genera. En este caso, ¿qué hacemos? Hacemos uso de unos heat pipes en el cual la placa que va en contacto directamente con el procesador transfiere todo ese calor hacia, digamos, otra ubicación, que es donde vamos a incorporar los disipadores, donde vamos a incorporar las aletas, el ventilador, etcétera. De forma que de un espacio mucho más reducido sacamos el calor a un espacio, a un volumen mayor, donde ahí vamos a poder disipar. Y en este caso, digo que hacemos combinación con líquido porque dentro de estos tubos de cobre, estos heat pipes, vamos a tener un líquido, ¿vale? Vamos a tener un agua en el cual en la fuente de calor va a evaporarse esa agua, al final por capilaridad ese vapor va a irse hacia las zonas más frías, empujando el agua fría que está ahí en la parte del disipador, donde están las aletas, empujándolo hacia el interior, de forma que vamos a conseguir sacar, por ejemplo, en esta imagen que vemos en la derecha, la fuente de calor va a estar donde la placa de la derecha, ¿vale? Y ahí el calor va a ir a través de los tubos, va a ir a donde están las aletas y en ese punto es donde enfriamos ese líquido, ¿vale? Bien sea por convección natural o convección forzada con algún tipo de ventilador, por ejemplo. Entonces ese líquido frío vuelve otra vez hacia la parte caliente, hacia donde está la fuente de calor, y digamos que se repite ese bucle, ¿no?, en el cual evaporamos agua, esa agua evaporada va a la parte del disipador, donde están las aletas, ahí se enfría, se condensa, vuelve a hacerse líquido y vuelve para adentro. Entonces, internamente, de forma automática, de forma natural, por física, ese vapor y agua va a estar continuamente moviéndose y circulando en su interior. Entonces, estas soluciones, como digo, nos va a permitir sacar el calor en esas aplicaciones en las cuales no podemos incorporar directamente las aletas, por ejemplo, sobre la fuente de calor, o bien sea, por ejemplo, por espacio, porque la superficie que tenemos es muy reducida para poder poner las aletas, o bien sea también, por ejemplo, por el volumen. A veces no podemos, por cómo está fabricado el equipo, la aplicación o lo que fuese, no tenemos espacio físico para meter un disipador, pero sí podemos aprovechar y llevar ese calor al exterior, llevarlo a al propio encapsulado de la aplicación, del equipo del cual estemos hablando, obtener un espacio en otro lado en el cual podamos tener las aletas y los ventiladores, ¿vale? Entonces, de esta forma podemos combinar un poco, ¿no?, lo que sería la disipación por aire y líquido, pero sobre todo nos permite
trasladar el calor directamente y no tratarlo sobre la superficie como tenemos con los disipadores normales de aire, ¿vale? A continuación vamos a ver otras tecnologías de fabricación para refrigeración por aire y en este caso hablamos de los que son los disipadores de aletas biseladas. Eh, Como comentaba, con el aluminio extruido vamos a tener un problema en cuanto a la densidad, por ejemplo, de aletas, ¿no? A la hora de poder fabricar lo que son las capacidades físicas de fabricación de ese disipador. En el caso en el cual vayamos a necesitar una mayor densidad de aletas, ¿vale? Y sobre todo también podemos necesitar una mayor transferencia de calor. Aquí vamos a poder hacer uso de disipadores de cobre, que tienen una mejor conductividad térmica que el aluminio, y lo que nos va a permitir es, mediante, con el proceso de fabricación de aleta biselada, mediante una cuchilla, ir directamente sacando las aletas y doblándolas de forma que tenemos una única pieza maciza de cobre, ¿vale? Pero ya con todas las aletas formadas digamos, y aleteadas o ya colocadas, ¿vale? Para poder incorporar directamente sobre la aplicación. En este caso, podemos tener aletas más finas que las que teníamos en el de aluminio extruido, aletas más unidas que las que teníamos en el de aluminio extruido, y encima, en este caso, hecho con cobre, por ejemplo, también puede ser con aluminio, pero poder tener ese proceso de fabricación sencillo en el cual podemos conseguir estos perfiles que no podríamos con uno de aluminio extruido normal, ¿vale? Entonces, como digo, esta es otra tecnología, otro proceso de fabricación interesante para esas aplicaciones en las que no necesitamos un disipador muy grande, con uno de aire pequeñito no sirve, pero necesitamos una mayor densidad de aletas para poder disipar más calor. Entonces, este proceso pues también puede ser interesante para ellos, ¿vale? Y después entramos en, digamos, en aplicaciones en las cuales el peso, la ligereza, el costo de los materiales, el proceso de fabricación, etcétera, ya empieza, digamos, un poco a entrar en juego. Y aquí podemos hablar ya de disipadores con aletas de cremallera, en el cual vamos a poder troquelar piezas de aluminio, ¿vale? Aletas de aluminio e ir enganchando unas con otras, ¿no? De forma que podamos ir formando el disipador completo, ¿vale? Esto aquí tiene una cierta personalización, ¿vale? Aumentamos lo que sería, bueno, tiene una mayor integridad mecánica al tener las aletas enganchadas unas con otras, no las tenemos, por ejemplo, el lado superior abierto que necesitamos a lo mejor soldar una tapa para aumentar lo que es la integridad, porque al final en un disipador de aletas, un golpe te dobla las aletas y ya te puede fastidiar un poco el diseño y el producto. En este caso podemos ir enganchando unas con otras y aumentando esa rigidez. Pero además también con esa facilidad de trabajo, en cual son un troquelado, ¿no? Las piezas se cortan, podemos también incorporar, por ejemplo, lo que serían los heat pipes dentro de este diseño y podemos conseguir pues, una solución más barata, más económica, pues poder tener una solución que pueda encajar y que pueda funcionar para la aplicación en concreto, ¿vale? Y en relación a este proceso de fabricación, ¿no? De aletas de cremallera, por ejemplo, de aletas un poco un proceso más sencillo, damos también el paso a soluciones en las cuales el peso, porque como aquí vemos, las aletas son muy finitas, entonces aplicaciones en las que el peso va a ser un factor muy importante a tener en cuenta, aquí entran en juego los disipadores ligeros de aluminio grafito, ¿vale? En este caso son disipadores en los cuales va el material en el cual vamos a estar trabajando, no es aluminio normal, digamos, no es el aluminio convencional, sino una aleación de aluminio grafito en la cual lo que vamos a conseguir es mejorar lo que es la conductividad térmica como el cobre o muy cercano al cobre, pero con menos peso que el cobre y con una, digamos, ligereza como en el aluminio, más ligero que en el aluminio, ¿vale? De forma que podemos tener un disipador muy ligero, con un mejor rendimiento térmico y sobre todo el tema del peso, es decir, mejoramos la conductividad respecto al aluminio, bajamos el peso y encima es la facilidad de trabajo que tiene porque como acabo de comentar, estas piezas se van, digamos, troquelando y se van enganchando unas con otras y formamos ese disipador completo para poder adaptarlo a todo tipo de aplicaciones en las que el peso, ¿vale?
va a ser un factor muy importante. Aplicaciones del aeroespacio, por ejemplo, en el cual el peso pues es un factor muy importante a controlar, pues aquí podríamos incorporar este tipo de soluciones basadas en aleaciones de aluminio grafito para reducir el peso, mejorando la conductividad térmica respecto a un disipador de aluminio convencional, ¿vale? Y una vez hemos dado este repaso a los distintos procesos de fabricación de disipadores por aire, ¿vale? De refrigeración por aire, ahora llegamos a la problemática, ¿vale? En la cual entra en juego la refrigeración líquida. Porque si bien la refrigeración por aire nos da pues, sistemas más baratos, no vamos a tener líquidos con los cuales tengamos que estar gestionando o preocuparnos por ello, no tenemos componentes, porque al final no deja de ser una única pieza, por ejemplo, es un único bloque de aluminio en el cual va sobre la placa, sobre el componente, etcétera. Eso nos aporta mayor fiabilidad, cuanto menos componentes, menos partes que pueden fallar. Y a la larga, también, al ser solo, digamos, una pieza, un bloque de una pieza, un bloque de aluminio, pues menos partes también que van a fallar y que a lo largo de la vida útil es muy difícil que falle, que se vea afectado, estropeado, etc. Y después, sobre todo, para modificar un disipador, pues, ¿qué podemos hacer? Aumentar el tamaño de la aleta, alargar el tamaño del disipador, ensanchar el disipador. Digamos, los diseños son más fáciles de trabajar. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde la tendencia, ¿no? Hacia donde estamos yendo, es que los sistemas son más complejos, son sistemas más potentes y sobre todo los factores de forma son cada vez más reducidos. Y entonces aquí ya empieza a entrar el problema, ¿vale? Empezamos a encontrar una serie de limitaciones. Y es que vamos a tener que entrar al detalle de cómo tiene que ser cada una de las aletas, el diseño, el tipo de ventilador, etcétera, para poder conseguir enfriar esa mayor disipación, ese calor que se va generando por sistemas más potentes. Más potencia va a implicar un mayor tamaño del disipador, mayor tamaño implica mayor peso. Si vamos a incorporar disipadores con convección forzada, con ventiladores y hay que disipar más calor, el ventilador pues va a ser mayor ruido, necesitamos más cantidad, más flujo de aire. Entonces, digamos, ya empezamos a encontrar problemas. Y sobre todo, el principal problema a la hora de compararlos con la disipación líquida es el rendimiento térmico. En este caso, un disipador por líquido, el líquido va a tener varios órdenes de magnitud por encima en cuanto al rendimiento térmico, ¿vale? Por eso, por ejemplo, simplemente un poco a modo curiosidad, en aguas frías nos podemos morir, o sea, nos puede dar una hipotermia mucho más rápido que estando en el exterior a menos 10 grados, pero el agua con que esté a 5 grados, ese agua nos va a absorber el calor de todo nuestro organismo de forma mucho más rápida que en el exterior, aunque en el exterior haga más frío que en el agua. Entonces, ahí es donde el líquido, digamos, entra en juego y va a ser la solución por la cual muchas veces vamos a tener que pasar sí o sí, ¿vale? Entonces, en este caso, en sistemas de refrigeración líquida, sí es verdad que, a diferencia de disipación por aire, aumenta la complejidad. Antes teníamos una única pieza, en este caso ya vamos a necesitar un cold plate, ¿vale? Que va a ser la superficie que va a estar en contacto directamente con la fuente de calor. Vamos a necesitar una bomba de agua, de líquido, que mueva todo el líquido por el sistema, un radiador o intercambiador de calor donde el líquido caliente se tenga que enfriar, un depósito, ventiladores, etcétera, ¿vale? Digamos que ya pasamos de una solución muy sencilla a ya un sistema más complejo, ¿no? Donde entran en juego distintos equipos o elementos, ¿vale? Y después también entran en juego los líquidos. Claro, hay que tener en cuenta un poco, en electrónica no vamos a poder usar agua convencional, se podría usar, pero no se puede usar agua convencional si vamos a estar trabajando con componentes electrónicos. Vamos a necesitar aguas destiladas, fluidos dieléctricos, mezclas de agua con glicol para mejorar la conductividad térmica. Entonces aquí ya entran en juego distintos parámetros a la hora de poder desarrollar y fabricar lo que sería el disipador, que es el que va a estar en contacto directo con la fuente de calor, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los distintos procesos de fabricación más convencionales, ¿no? Y en qué aplicaciones vamos a poder encontrarlo, porque como digo, aquí vamos a aumentar la potencia, pero el espacio y el volumen no vamos a poder disponer de todo el volumen necesario para ello. Entonces, aplicaciones típicas va a ser todo tema de sistemas de energía renovables, sistemas de tracción, medicina, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de defensa, vehículos eléctricos para enfriamiento de las baterías, bien sea en el propio vehículo eléctrico como sea
en el cargador del vehículo. Sistemas de mucha potencia y en espacios muy reducidos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los más convencionales, los que llevan o los más extendidos actualmente en el mercado? Pues los cold plates con tubos insertados. En este caso, tenemos una placa de aluminio, hacemos una canalización por la cual vamos a incorporar, vamos a meter el tubo de cobre estar en contacto con la fuente de calor. Y en este caso, mediante una resina y una presión y una soldadura, digamos, formamos el disipador completo. ¿Por qué usamos cobre? Porque al final el cobre, al estar en contacto directamente con el, lo que es la fuente de calor, absorbe también mejor lo que es el calor del equipo, ¿vale? Para poder disipar ese calor. Después también tiene mejor resistencia, digamos, si usamos el aluminio, si combinamos estos materiales, vamos a obtener una mejor resistencia a la corrosión, etcétera. Pero hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque aquí podemos usar cobre, pero después en la bomba del líquido, en el refrigerador, etcétera, en lo que sería en el radiador, podemos usar otros materiales, aluminios, etcétera, y aquí hay que tener cuidado, ¿no?, con los diferentes materiales a la hora de que esté un líquido circulando por ellos y se pueden provocar distintos fenómenos químicos que pueda hacer que se corroa por el interior en algunas partes. Entonces, hay que tener en cuenta los materiales que vamos a utilizar a la hora de generar, digamos, de fabricar un cold plate, ¿vale? Pero en este caso también entra en juego pues, los costes, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí ya es un poco según las necesidades del cliente, según la aplicación, los volúmenes, etcétera, pues podemos ir a soluciones un poco más específicas, como por ejemplo podrían ser los cold plates con tapa sellada, digamos, por soldadura. En este caso partimos también de una placa de aluminio en el cual hacemos la canalización, pero en este caso, en vez de insertar unos tubos de cobre en su interior y presionarlos con una resina, ¿no?, para formar esa placa completa, en este caso directamente lo que hacemos es soldamos una placa de aluminio en hornos especiales y tenemos una única estructura de aluminio con toda su canalización en el interior, ¿vale? En este caso, al trabajar, digamos, con aluminio, pues, por ejemplo, ya podemos incorporar lo que serían los propios conectores que el cliente necesite directamente en la placa. Entonces, podemos tener un disipador completo con toda su canalización para que circule el líquido y ya con los propios conectores en el propio disipador para que pueda, ya digamos, sacar de la caja, conectar las mangueras necesarias y poder trabajar y poder empezar a utilizarlo. Ya después todo el tema de procesos de mecanizado, al igual que con el resto, pues también disponemos de este tipo de procesos de fabricación de acabado, digamos, ¿vale? Y una unión o una combinación en estos procesos de tubo insertado, tapa sellada, digamos, tendríamos una solución con tapas, digamos, con el tubo insertado, pero con tapa prensada, ¿vale? Prensada en este caso con una resina, con un pegamento especial, de forma que nos ahorramos el proceso de soldadura, que al final tener que encender los grandes hornos para digamos, soldar todos los disipadores, pues eso conlleva un gran coste de energía, que ese coste de energía al final se ve repercutido a lo que es el propio disipador, pero en este caso podemos obtener una solución, digamos, más resistente, con un mejor acabado, pero sin tener que llegar a esa soldadura, sino que directamente con una resina especial y prensada, digamos, presionamos la tapa directamente a lo que sería la base con los tubos insertados, ¿vale? Ha aumentado también la rigidez del sistema, pero con un sistema más barato que si lo comparamos con el de tapas soldadas, por ejemplo. Y después puede pasar que podemos necesitar un disipador líquido, pero no necesitamos un diseño muy avanzado, necesitamos una solución de bajo coste y aún así podemos seguir teniendo disipación líquida. Y en este caso sería disipadores por estampación. En este caso, una placa de aluminio y otra lámina de aluminio, la cual ya, digamos, estampamos frente con un molde en el cual está la canalización ya predefinida, pues directamente esa lámina estampada la presionamos y la soldamos directamente a una base ya más robusta y más gruesa. De forma que nos ahorramos, digamos, los procesos más complejos que puedan tener todo el tema del mecanizado, etcétera, sino que aquí directamente presionamos la plancha, que es más fácil de fabricar que no tener que pasar la pieza de aluminio por una CNC que tenga que estar uno a uno
desarrollando todo lo que es la canalización interna del disipador. Aquí directamente planchas estampadas las soldamos sobre otra placa de aluminio y le añadimos los conectores, ¿vale? Pero después puede pasar, ¿vale? Que depende de la aplicación en concreto. eh, Al final el agua va a ser muy caprichosa y el agua va a circular de forma, va a buscar el punto, digamos, la sección por la que menos resistencia le ofrece a la hora de poder circular, ¿vale? Y eso que nos puede llevar a que el agua, que las moléculas más frías de agua vayan por el interior y únicamente las que están más calientes son las que están por el exterior. Entonces estamos desperdiciando eficiencia, ¿no? Al tener agua fría o medianamente fría circulando por el interior sin estar en contacto con las fuentes de calor. Entonces aquí lo que nos interesa es hacer que todas esas moléculas, digamos, choquen contra las paredes y absorban la mayor cantidad de calor posible de la fuente de calor. Entonces, en este caso es donde vamos a poder incorporar lo que serían pequeñas aletas, turbuladores, pequeñas superficies que hagan que el agua choque y que digamos que no vaya siempre por el camino más sencillo para circular. Entonces, de esta manera, lo que vamos a conseguir es que todas las moléculas de agua, la mayor cantidad de moléculas de agua, de líquido, frías, digamos, choquen con todas las paredes y puedan ir absorbiendo el calor del equipo. De forma que un disipador, por ejemplo, con la canalización y tapa soldada de aluminio, podemos aumentar el rendimiento térmico incorporando en algunas secciones en particular, en algunas secciones determinadas, estudiadas y calculadas, algún tipo de aletas, de estas pequeñas aletas, turbuladores, etcétera, en el interior, para mejorar y maximizar el rendimiento térmico que podemos obtener con ese disipador en particular, ¿vale? Y ya por último, los que serían, digamos, por proceso de fricción. Antes hablábamos del proceso de fricción a la hora de soldar los perfiles de aletas extruidas. En este caso, por ejemplo, para temas de prototipado rápido, en un bloque de aluminio hacemos la canalización y la tapa directamente ya la soldamos con otro cabezal especial directamente en la propia CNC, de forma que en un único proceso, digamos, podríamos llamarlo así, podemos ir fabricando el disipador. Esto nos permite crear prototipos de una forma más rápida y poder entregar el equipo de forma más rápida también, ¿vale? No dependemos de tener que acumularlos todos, soldaduras, procesos de soldaduras, enfriamiento, etcétera, etcétera, sino que directamente van saliendo de la CNC ya fabricados y ya soldados los disipadores, ¿vale? Y como comentaba anteriormente, sobre todo para los disipadores de aire, hay también una serie de accesorios, una serie de componentes que también puede ser interesante tenerlos en cuenta, porque en el disipador por aire, por ejemplo, con la convección natural, simplemente pues, la superficie de las aletas que está en contacto con el aire, a lo mejor con eso puede bastar para enfriar el componente, pero a veces cuando ya se genera mucho calor, la aleta con el propio aire no es lo suficientemente, digamos, grande o no hay la mayor superficie o la superficie necesaria para enfriar el componente, aquí es donde entra en juego la convección forzada, bien sea por el propio movimiento de la aplicación, imaginemos en un tren, que ya simplemente con la circulación del tren ya hacemos que corra el aire a través de las aletas, pero cuando no podemos disponer de ese movimiento, es donde entran en juego distintos ventiladores, sopladores, turbinas, etcétera. Y aquí, con el fabricante Crown, vamos a encontrar soluciones que se pueden adaptar también a todo tipo de aplicaciones, bien sea por que necesitamos voltaje en alterna, voltaje en continua, que sea un pequeño ventilador de solo 40 por 40 o ya ventiladores más grandes, 120 por 120, que necesitamos a lo mejor alguna turbina. Ya después, el acabado físico, digamos, del propio ventilador. Si necesitamos una solución más barata con rodamientos de dos bolas, con cojinetes plásticos, o por ejemplo, si tenemos en cuenta que va a estar en un entorno donde el polvo puede afectar o la suciedad puede afectar a lo que sería el componente de rotación, los cojinetes, etcétera, pues con un sistema de lubricador hermético en el cual el propio material se va lubricando a sí mismo, pero protegido del exterior para maximizar la vida útil del ventilador, porque al final va a estar en continuo funcionamiento. Pero después, además, no solo va a ser dos señales, dos cables para alimentar el ventilador y que ya funcione a las revoluciones determinadas. Ya después tenemos señales auxiliares para el control, temas de reinicio, detectar si el ventilador está bloqueado para intentar parar y volver a intentar arrancar, para no estropear el ventilador y no romperlo.
tema del tacómetro, para ver a qué velocidad está girando, para nosotros desde la electrónica de control poder ir cambiando lo que sería la velocidad de giro del ventilador mediante control, por ejemplo, por PWM. Poder nosotros adaptar también el funcionamiento del ventilador a las necesidades específicas de la aplicación y también, por ejemplo, detección de rotación, como digo, elementos de control y seguridad que nos permitan pues, gestionar el ventilador y no sea únicamente aplicarle, por ejemplo, 12 voltios, 24 voltios, 5 voltios o lo que fuese, sino que poder ir detectando si está funcionando, si hay algún problema, alguna obstrucción, si necesitamos que vaya más lento, más rápido, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a poder encontrar soluciones al final prácticamente personalizadas, porque entre lo que sería el tipo de voltaje, el tipo de corriente, de voltaje que vayamos a trabajar, los niveles de voltaje, el tipo de lubricación o de rodamiento, materiales, señales auxiliares, etcétera, pues podemos formar también infinidad de combinaciones posibles para todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Y relacionado con con los accesorios, no podemos olvidar también lo que serían los materiales de interfaz térmica y elementos de enfriamiento. Al final, como vamos a tener, por ejemplo, un disipador de perfil para un transistor, vamos a tener que presionar uno con otro. A lo mejor físicamente parece que esos componentes están en contacto perfecto, pero si a un nivel microscópico vemos que hay espacios de aire, bolsas de aire entre ellos. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Pues maximizar la superficie de contacto, la transferencia de calor entre uno y otro, y aquí es donde entran en juego pues distintos materiales, como pueden ser resinas, pastas, pads de siliconas, por ejemplo, pero después también necesitamos disipar, pero aislar electrónicamente lo que sería el componente del disipador. Entonces también hay materiales aislantes eléctricos para poder incorporar entre lo que sería el disipador y los componentes, ¿vale? Digamos que ya con este tipo de materiales y estos elementos lo que vamos a conseguir es ya dar un plus más todavía a la maximización de la transferencia de calor y mejorar la disipación de calor del componente o, por ejemplo, como digo, aumentar la robustez del disipador por añadir algún tipo de pad que permita una conexión física más compacta o aislar eléctricamente los componentes del disipador con el propio componente, ¿vale? Estos serían los componentes auxiliares que al final se pueden adaptar un poco, ¿no? a las necesidades. Y ahora, sabiendo los distintos tipos de procedimientos de fabricación, bien sea por aire, bien sea por líquido, por ejemplo, entra en juego el diseño personalizado, porque al final estos fabricantes tienen soluciones estándares, ¿vale? Si a lo mejor la solución estándar encaja con nuestra aplicación porque no tenemos grandes requisitos, pues bueno, oye, pues podemos partir de una solución estándar, mejor económicamente hablando, ¿no? Y ya directamente pues nos adaptamos nosotros a él, hacemos el mecanizado necesario y listo. Pero a veces, bien sea por la complejidad de la aplicación, por la ubicación de los componentes, por el volumen, por la potencia a disipar, etcétera, tenemos que ir a un diseño personalizado. Y es aquí donde entran en juego estos fabricantes y la posibilidad de personalización, ¿vale? Porque en este caso vamos a poder, trabajando codo con nosotros y con el fabricante, pues llegar a lo que sería un diseño 100% personalizado, un prototipo que encaje con los requisitos que ustedes puedan tener en sus aplicaciones, entonces, bien sea por aire, bien sea por refrigeración líquida. Aquí podemos tener las reuniones en el cual pues, tenemos estos requisitos, tenemos esta aplicación, tenemos este espacio, queremos que la temperatura de la placa no alcance determinados grados o que la caída de presión en un disipador líquido no exceda de esta caída, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, con distintos análisis, ya digamos los fabricantes con los software de cálculo, etcétera, poder llegar a un diseño, bien, como digo, siempre por aire o por líquido, a un diseño que encaje y que cumpla con los requisitos que ustedes como clientes tengan, bien sea a nivel mecánico, bien sea a nivel de que se pueda fabricar y que ese diseño permita también disipar correctamente el calor y a la larga la vida útil de sus componentes. Como digo, esto es una parte muy importante, ¿no? Cuando hablamos de disipación, prácticamente siempre cuando hablamos de ella van a ser diseños personalizados y vamos a partir de una idea, por ejemplo, tenemos esta placa, se genera este calor, tenemos este espacio, queremos que llegue, que se cumplan estos requisitos, pues aquí ya entran en juego comunicaciones con fabricantes, con cliente, para ir obteniendo ya, digamos, el diseño que teóricamente cumple con sus requisitos,
A partir de ahí ya obtenemos los prototipos que se testean, se envían al cliente, probamos y ya de ahí pasamos todo pues, lo que sería la producción en serie de todos estos disipadores, como digo, bien sea por aire o bien sea por líquido. Entonces, en este caso, a la hora de hablar sobre todo de diseño personalizado o simplemente también hablar de diseño estándar, les animo a consultar con nuestros comerciales un poco y podemos establecer una reunión, una videollamada y poder tratar estos temas de qué tipo de aplicación tienen en mente, qué tipo de solución estaban pensando y nosotros poder ir gestionando para ver si es mecánicamente posible, si teóricamente es posible la solución que necesitan, porque a lo mejor puede ocurrir que haya que readaptar, ¿no?, el diseño porque físicamente es imposible, dada lo que serían los requisitos físicos, poder conseguir un disipador que consiga esa disipación que ustedes esperan, pero siempre intentando buscar de forma proactiva una solución que encaje con lo que ustedes vayan a necesitar. Y en ese caso, ¿vale? Vamos a ver cómo estos procesos que hemos visto, cómo después se adaptan, digamos, a lo que sería la realidad, ¿vale? Si bien hablamos en un momento de procesos de disipación por aire con disipadores de aluminio grafito, con aleaciones de aluminio grafito, este tipo de aleaciones, este tipo, digamos, de materiales nos permiten también, por ejemplo, obtener lo que sería un encapsulado, lo que sería ya la estructura, el mecanizado, en el cual vamos a poder incorporar directamente después la electrónica y que sea el propio encapsulado el que disipe el calor y no un disipador que vaya directamente sobre el componente y después dentro de un encapsulado. Entonces, por ejemplo, para sistemas de defensa, sistemas donde el peso puede ser un factor importante, aquí entra en juego, por ejemplo, estos materiales, ¿no?, basados en grafito, en el cual mejoramos la conductividad respecto al aluminio y encima menos peso que esas soluciones equivalentes, ¿vale? Esto sobre todo para aplicaciones de aeroespacio, o como digo, donde el peso va a ser muy importante, pues aquí entran en juego estas soluciones de aluminio con grafito, ¿vale? Pero después entra en juego también la que es la personalización y la posible escalabilidad en el futuro. Entonces, por ejemplo, para energías renovables, un inversor solar, en el cual podemos tener unos requisitos a día de hoy, pero casualmente dentro de X años, en el futuro, pues ya ese inversor ahora va a ser de mayor potencia. ¿Qué pasa? Al ser de mayor potencia, el disipador que ya teníamos planificado se nos puede quedar corto. En este caso, pues aumentamos la superficie, aumentamos el tamaño, alargamos el disipador, en este caso de aletas insertadas, y podemos ya adaptar ese diseño que ya teníamos a un disipador a un inversor, perdón, de mayor potencia, de forma que podamos escalar las distintas soluciones a nuevas actualizaciones que podamos tener en el futuro. Igual que hablaba de los disipadores de aluminio extruido o como con los de aluminio de aleaciones de aluminio y grafito, también podemos utilizar que el propio disipador sea el encapsulado, sea la propia estructura sobre la cual va a ir la placa, va a ir la PCB y los distintos componentes, no un disipador que pegamos a la placa y después atornillamos a una envolvente, a un encapsulado. Entonces, en este caso, también pues, se puede diseñar todo el encapsulado, hacer toda la mecanización necesaria, etcétera, para tener la solución en la cual enganchamos la PCB y los componentes ya van directamente enganchados a esta estructura que hace de disipación también, ¿vale? Aumentando también la rigidez, etcétera, y aumentando la disipación de todo el sistema en la aplicación. O, por ejemplo, en sistemas de refrigeración líquida, un sistema de transmisión de televisión, de radiocomunicación, etcétera. Aquí hay que, como hablaba, la potencia aumenta demasiado, el espacio no aumenta. Estamos hablando de rack de 19 pulgadas, por ejemplo, donde podemos tener unos pocos centímetros de alto para poder meter un disipador, disipar mucho calor. Entonces aquí es donde entran en juego estos disipadores líquidos. Y como digo, como decía también, ya cada vez se incorporan en todo tipo de aplicaciones, ya se le ha perdido, digamos, el miedo porque ya son sistemas muy fiables, muy robustos, donde sabemos que una fuga de estos líquidos no va a afectar a la electrónica y no va, digamos, a destruir el componente o destruir el sistema. Entonces, aquí diseño personalizado, 100% personalizado, que encaja perfectamente con sus especificaciones a nivel teórico, físico, mecánico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después, si necesitan, por ejemplo, disipar unas baterías en un cargador, por ejemplo,
pero necesitamos una solución de bajo coste, pero que sea refrigeración líquida, pues aquí entra en juego, por ejemplo, lo que comentaba de tapas soldadas, de tapas estampadas directamente, en vez de pasar por un proceso más complejo de canalización en una CNC, etcétera, pues directamente estampamos una plancha de aluminio con toda la canalización, la pegamos a otra plancha o otra placa de aluminio, añadimos los conectores y ya tenemos una solución compacta, más eficiente que la de aire y encima para poder incorporar, como vemos, al final el espesor, el volumen que va a abarcar este disipador va a ser mucho más reducido que si fuese uno con aire, con ventiladores, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de soluciones también se puede adaptar a todo tipo de espacios y de volúmenes y de aplicaciones en particular, ¿vale? Y bueno, quería darle las gracias por asistir al webinar. Como digo, como he comentado ahora hace un par de transparencias, les animo, ¿no?, a consultar con los comerciales en el caso de que tengan algún proyecto en mente en el cual necesita algún tipo de disipación, sea por aire, por líquido, que les animo también a revisar o si necesitan algún tipo de información extra, sobre todo de los disipadores modulares, con esta nueva incorporación de Tecnoala Priaterm, de estos disipadores modulares que permiten, digamos, una mayor personalización, poder formar unos disipadores más complejos que los de aluminio extruido no convencionales y poder eso, poder hablar de distintos tipos de disipadores y nosotros ya podemos empezar a gestionar pues todo lo que sería el estudio térmico, mecánico, etcétera, para poder obtener los disipadores que mejor encajen para sus aplicaciones. ¿Vale? Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues muchísimas gracias, Carlos. Interesantísimo y la verdad que con bastantes novedades, especialmente con estos nuevos disipadores modulares, que la verdad es una innovación y algo que tenemos en catálogo desde hace poco. Así que estamos encantados de ampliar cualquier tipo de información a través de Carlos o de nuestros comerciales. Y Carlos, mira, hoy sí tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar por la primera, que nos la hace José Andrés. Tiene que ver con los materiales de interfaz térmica que hemos presentado un poco por encima, ¿vale? Nos pregunta que si conocemos algún material que sea buen conductor térmico, pero que no tenga conductividad eléctrica. Y aquí se refiere un poco a, hemos visto unas soluciones con pletinas de grafito, precisamente le está buscando algo que no contenga ni grafito. Es decir, aunque digan que está aislado el grafito, no deja de ser un conductor eléctrico. ¿Tenemos algo, Carlos? Discúlpame, ¿Algo que puedas contestar ahora mismo? porque este se me ha desconectado justo cuando intenté abrir el chat, se me ha desconectado y he vuelto a reconectar. Y no escuché la parte del inicio de la pregunta. Vale, pues te comento otra vez. Tiene que ver con materiales de interfaz térmica, ¿vale? Con la transparencia que has mostrado, con las soluciones de pasta o las pletinas de grafito. Nos pregunta José Andrés si tenemos algún material que sea buen conductor térmico, pero que no tenga conductividad eléctrica. Y con esto se refiere a que no tenga ni grafito. Sí, hay materiales, tengo que revisar exactamente, pero hay materiales eso, que mejoran la conductividad térmica digamos, al reducir el volumen, el espacio de aire entre lo que serían los componentes y a la vez aíslan eléctricamente uno del otro para evitar esos saltos y que queme el componente como ha podido pasar en algún tipo de diseño en el cual no incorpora ese tipo de aislante. Pero sí, hay materiales para ello. Pues gracias, Carlos, Juan Andrés. A ver si después ya del webinar contactamos contigo, intentamos proponerte alguna solución más concreta. Mira, tenemos otra pregunta, Carlos. En este caso es Víctor y nos está preguntando si existe algún tipo de radiador especializado para convección natural. Al final, bueno, a ver, dependerá un poco, ¿no?, de los requisitos, porque convección natural, sin ser forzada por el propio movimiento, sino simplemente por por lo que es el propio disipador, hay que ver digamos, cuáles son los requisitos, porque la altitud de la aleta, lo que es la unión entre la separación entre aletas, podríamos decantarnos por una solución de disipación de aluminio extruido convencional con las aletas rectas, algunas ya, digamos, con algún tipo de ondulación, con algún tipo de mejora, o por ejemplo el proceso con las cuchillas, la biselada, que ese aumenta para convección natural, digamos, aumenta la densidad
por ejemplo, con un bloque de cobre ya con las aletas y mejora todavía respecto al de perfil de aluminio. Ahí entra en juego, pues eso, el espacio, la superficie a disipar, entra en juego el volumen, entra un poco en juego todo, pero sí, depende de cuánto se necesite, pues hay soluciones que encajarán mejor, que tendrán mejor conductividad, mejor eficiencia, ¿no? Hablando de convección natural, sin ningún tipo de ventilador, movimiento, ni nada de eso. Hay soluciones Ujú. para ello, digamos, pero depende un poco de la aplicación y de eso, de cuánto calor, cuánto espacio tenemos, superficie, etc. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Mira, y una última pregunta de Marcos. ¿Has debido mostrar en alguna de las transparencias algún ventilador? Entiendo que de Crown, porque ahora Sí, mismo bueno, Crown es lo que tenemos. Bueno, Crown y Avid, con ambas casas tenemos o sea, ventiladores industriales para los disipadores. Era uno de 40 por 40 por 28. sí. Nos pregunta si ese era de Crown, o sea, el que habías mostrado, y si admite temperatura superior a los 70 grados. Claro, un rango de Tendría que revisarlo temperatura porque ultra extendido. Tendría que revisar porque sí, porque ese ha sido un modelo así en particular, un modelo estándar que he cogido, pero sí, o sea, pues si hablamos de 70 grados para el funcionamiento, creo que sí, lo que es el propio lo que es el propio ventilador, creo que sí hay soluciones de temperatura extendida, sí. Después ya, como digo, entra en juego pues eso, la infinidad de combinaciones posibles. Habría que ver si para este en particular tengo que revisarlo, ¿vale? Me lo anoto, pero creo que hemos tenido alguna solución de mayor temperatura incluso. Hasta 70 grados segurísimo. Por eso. Más de 70 tengo que revisar, como dice. Ujú. Pues, Marcos, este es otro tema que podemos revisar para ti, así que también contactaremos contigo para proponerte las distintas soluciones que podamos tener superiores a esos 70 grados. Pues nada, con esto tenemos ronda de preguntas finalizada. Carlos, oye, muchísimas gracias por el webinar técnico y totalmente al día en tecnología. A todos los asistentes, pues daros las gracias por vuestro tiempo y vuestra asistencia y el interés que mostráis también webinar tras webinar. Esperamos veros en nuestras futuras ediciones y desearos un buen día a todos. Y nada, pues muchísimas gracias por todo. Sí. Muchas gracias a todos, que Nos tengan un vemos. buen día. Hasta luego. Chao.